están en ese mismo yugo que usted. Hay personas que supuestamente son creyentes, pero que tienen una condición de desobediencia, ¿sí? En esos casos también uno debe tener ese mandamiento presente, ese cuidado de no estar en yugo desigual, ¿sí? No tanto es que sea en otra iglesia, ¿ya? Tenemos claro sí que hay iglesias, hay partes donde no se enseña la palabra verdadera, ¿sí? Y eso de por sí ya podría ser un yugo desigual porque esa persona que esté allí posiblemente no esté recibiendo las enseñanzas de Cristo como son, ¿sí? Entonces no va a estar en ese mismo yugo. Pero incluso puede estar dentro de la misma iglesia y tener esa condición de desobediencia, ¿sí? En ese caso tampoco sería un yugo igual. Amén. Amén, pastor. Yo ya lo había comentado, pero el muchacho no sé, por eso estoy haciendo la pregunta y yo lo voy a grabar para enseñárselo a aquel que me hizo la pregunta, un vecino. Sí. Pastor. Bueno. Muy bien, hermana María Eugenia. Para eso es que aprendemos nosotros todo esto, para nosotros también poder darle a la gente, a los que nos preguntan de lo que tenemos. Amén. Muy bien. Amén. Amén, amén. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, pastor. Bueno, muy bien, sigamos. Íbamos en el versículo, bueno, ya habíamos visto versículo 10 y 11. Bueno, le estaba diciendo la otra condición en la que es permitido en la separación o el divorcio. Se cae, fijo. ¿Cayó? ¿Se cayó? ¿Aló? Sí, parece que sí. Es que... ¿Cómo es que el versículo? Ven, que me hizo el de Mateo. El de Pastor, en Corintios 15, de ahí para abajo al 13, como se que escuché yo allí, ¿no fue? a no ser por causa No, se quedó Pastor, sin se le está señal. escuchando entrecortado. Se le está escuchando entrecortado. Bien, esta sala yo pasó, restablece un momento, demos unos minutos y aprovecho y busco el versículo que se me perdió. Ya lo escuchamos bien. Bueno, perfecto. Sigue tronando. Por acá está lloviendo durísimo. Sí. Acá está tronando duro. Bueno, vamos a Mateo 19.
Mateo 5, Mateo capítulo 5, por el momento. Y alístame Mateo 19, mi amor. 5:32. Cuando estemos allí, decimos viva Jehová. Mateo capítulo 5, versículo 32. Viva Jehová. ¡Viva Jehová! Amén, hermanos. Hermano Oliver dice, se pone eléctrico cuando le decimos viva Jehová. ¡Viva Jehová! Amén. Samuel, diga. Diga, Samuel. Diga, viva Jehová. Diga. Duro. Eso, así Dios le va. Eso, muy bien, hermanito Samuel. Bueno, vamos a leer desde el 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Jesús hablando de las aclaraciones de lo que él llegó a aclarar sobre la ley de Moisés. El versículo nos dice, también fue dicho en la ley de Moisés, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, aquí la excepción, ¿cuál es? Fornicación. Fornicación, que esa fornicación, la traducción correcta es Adulterio. adulterio. Muy bien. Y ahora vamos a, bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Y en Mateo 19:9 también lo vemos. Mateo 19:9. O Mateo sea que, no, esto yo no lo entiendo. Pregunte. O sea que si yo me separo, por decir así, porque mi esposo ya no quiere seguir conmigo y él es, ¿cómo se llama? Él es No creyente. no creyente. Increíble. Ajá. Él es incrédulo. Entonces, yo no me puedo volver a casar. Así es. Son las excepciones que tenemos. O sea, Sí. yo no puedo, Y no puedo vivir con nadie más, así sea que él me haya dejado. ¿Cómo se le entrecortó? Que si no puede vivir con nadie más, así sea que él la haya dejado. O sea, se separa y no puede vivir con alguien más. Así sea que fue el esposo el que la repudió, la dejó, le pidió. Sí, claro. Porque mire, ahora vamos a ver esa aclaración. Precisamente eso es lo que estamos viendo aquí. Vamos a leer un momento esto y ya aclaramos esa parte para que quede bien claro cómo debe ser para todos. Amén. Mateo capítulo 19, versículo 9. 19:9. Sí. Estamos ahí. Sí. Sí. Cuando estemos ahí decimos amén. Amén. Eso, muy bien, hermano Oliver. Veo que ya se puso ahí. Pilas, está muy despierto el hermano Oliver. Amén, ¿eh? Papacito. Amén. Tiene frío. Bueno, dice, y yo os digo, bueno, vamos a leer desde el contexto. Vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a leer desde el 3 para que veamos el contexto y nos quede más claro, teniendo en cuenta la pregunta de la hermana Alessandra. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo,
¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí valga la aclaración de que este es en el matrimonio estipulado, instituido por Dios, que fue creado por Dios desde antes de que naciéramos. Amén. Es importante que tengamos claro todos esa parte. Cuando Dios nos creó ya con un matrimonio. Eso lo vimos ya desde que iniciamos esta enseñanza. ¿Sí? Cuando Dios nos formó, nos creó varón y hembra. ¿Sí? Cuando Dios nos formó a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, nos formó varón y hembra. ¿Sí? Nos formó ya como un matrimonio. Por eso ese matrimonio, el mandamiento es no divorciarse, porque es un matrimonio instituido por Dios, creado por Dios. Amén. El Amén. verdadero matrimonio, el matrimonio verdadero, no un matrimonio que no sea el que Dios formó. Es que no sé si de pronto no tienen claro eso y para esto que Sí, viene en es que es tan adelante es ambiguo necesario eso, que lo tengan claro. me parece muy ambiguo porque es que uno cuando se casó por primera vez era inconverso. Es muy poquita la gente que no era, o sea, no estaba realmente Así en es. la familia de Dios. Ajá. Entonces, Sí, no es que sea ambiguo, sino que allí está la diferencia entre un matrimonio con la dirección de Dios, un matrimonio que es el que tiene la bendición de Dios, que es el que Él formó. ¿Sí? Por eso es que les he insistido tanto en lo importante que es el yugo desigual. que cuando se tomen esas decisiones sean como Dios las manda, sean con la dirección de Dios, sean lo principal es que sean yugo igual, ¿no? Pero no es lo único. Sí, no es lo único que sea Pastor, yugo disculpe. igual. Perdón, hermana Marisela, no le escuché. No, es que esa parte no entiendo no he entendido todavía. Pues esa parte, ese versículo que acabamos de leer. Cuando le preguntaron a Jesús. Sí, Señor. Bueno, vamos a volverlo a leer y les voy a, ya ahorita vamos a ir a una parte que les va a aclarar esto. En Génesis, creo que en Génesis capítulo 3, pero ahorita vamos a leer primero aquí y ahora vamos a Génesis. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ese al principio es en Génesis, varón y hembra los hizo? Ese varón y hembra los hizo los creó. Creo que ya una vez, o ya, no sé si alguien tiene, bueno, después de que les diga esto, nos devolvemos allá a Génesis para ver la creación de varón y hembra y luego la formación de Adán y luego la formación de Eva. Hay diferencia entre la creación y la formación. ¿Todos lo tienen claro o vamos a verlo nuevamente en Génesis? No, pastor, yo por eso no me caso más yo. Pastor,
La hermana María estaba Eso está muy muy bien. complicado. No me Y mire, vea acuerdo. que eso que están diciendo ahí, eso está también allí. Eso precisamente está allí, ahí más adelantico de lo que estamos leyendo en Mateo 19. Le dicen al final los discípulos, en el 10, le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pastor, Está no estoy complicado. entendiendo el 9. La verdad no lo estoy Aquí, entendiendo el 9. el 9, No, no lo estoy entendiendo, la verdad. bueno, es que Amén, pastor. precisamente para entender el 9 necesitamos entender todo el contexto que les estoy leyendo desde el 3. Hasta el 4 está claro que desde el principio varón y hembra los hizo, o sea, ya hizo el matrimonio. Amén, pastor, amén. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿cierto? No tenemos que Señor. volvernos a Génesis para mostrarle eso. Bueno, muy bien. Entonces, continuemos. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, como Dios quiso hacerlo, no fue así. ¿Sí? Entonces, ese es un punto que es con el que vamos a ver esta parte que sigue. Y yo digo, aquí ya Jesús viene a aclarar, a ampliar el mandamiento que estaba muy puntual, ¿sí? Y él viene y nos dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ¿salvo por qué? Por causa de fornicación, o sea, salvo porque la mujer le fue infiel, es la única condición para que no entre en esa condición de adulterio si se llega a casar con otra mujer. ¿Alguien levantó la mano? Sí, La yo. hermana Becky. Ujú. Y el hermano Daniel. Bueno, sigue la hermana Betty y luego el hermano Daniel. Yo, Mario. Y luego la hermana María Eugenia. Muy bien. Parte donde dice, si el hombre repudia a la mujer solo por causa de fornicación, o sea, si la mujer le es infiel al hombre, pero Ujú. si es lo contrario, si el hombre es el que le es infiel a la mujer, ¿qué pasa ahí en ese caso? También pasa lo mismo, ¿sí? Ahí lo están diciendo, mire que la pregunta fue, ¿por Fue qué dirigida hacia Moisés? los hombres se le Ajá, a él, por sí, eso es porque que él allí está estaban respondiendo reunidos los hombres, exacto. en masculino. Pero sabemos por los mandamientos de Cristo del amor de los unos a los otros, de que aplica para hombres y mujeres. O sea, para ambos. O sea, eso es igual para ambos. ¿Quién sigue? ¿Ya está claro? La hermana Betty y la hermana ¿Sigue el hermano Daniel? Daniel. ¿O se nos fue la señal? Ahí estamos. No, está bien. Se les Ah, escucha. bueno. Estamos concentrados. Cuando me quedan tan Sí. calladitos me preocupa de que no me estén escuchando. Ajá. Sí, pastor, no, Si es que lo que quería aportar, bueno, digamos que en la primera parte de aquí el tema que estamos tratando en este momento, hay que tener claro, aunque usted ya lo dijo, perdón, hermano Daniel. Se le puso la voz robótica. Creo que está quedando sin señal el hermano Daniel. ya no me sin señal. Creo que me estoy quedando. ¿Ahí me están Ya. escuchando?
Ya, Es que tenga el celular tan cerca. Ahí, hermano, Que la, no, que- que ese- ¿Ahí me escuchan? ¿Ya me escuchan mejor? sí, siga. Bueno, que lo que estamos hablando desde el principio, digamos, en el tema, es acerca del tema del matrimonio. Tenemos que tener claridad y tener mucha claridad de que se está hablando de un matrimonio en donde Dios fue el que lo estipuló. Los matrimonios Así es. estipulados, que yo me casé con fulanito de tal porque tenía plata, me casé con fulanito de tal porque quedé embarazada, me casé con fulanito de tal porque mi papá, mi mamá me obligó. Esos matrimonios son unos matrimonios instituidos por los hombres y la palabra también lo dice en alguna parte en donde dice que los hombres se dan en matrimonio, ¿sí? Se dan en matrimonio, los hombres se dan en matrimonio, o sea, los hombres se casan, Ujú. pero no los que son instituidos por Dios. Ahora, cuando uno tiene esa claridad de que es un matrimonio instituido por Dios, digamos, las obediencias o las formas de actuar de esa pareja que fue instituida por Dios, en donde esas dos personas oraron por ese matrimonio, oraron ante Dios para que los bendijera, o estuvieron ahí obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios hasta que Dios les permitió convivir como pareja. Ahora Ajá. esas parejas van a obedecer a Dios en cada una de las voluntades pues, que Dios tiene para con nosotros. Entonces, obviamente, una pareja, un hombre y una mujer cimentadas en Dios, primeramente, pues no van a cometer el acto de la fornicación, porque pues, saben que no es voluntad de Dios, ¿sí? Obviamente van a tener problemas, pero sus situaciones las van a resolver conforme a lo que dice la palabra de Dios para resolver los conflictos que se presenten en su vida matrimonial. Por eso Dios exige o pide, o sea, si ustedes se separan, hombre, traten en lo posible de reconciliarse, porque es un Ujú. matrimonio instituido por Dios y el cristiano, el Hijo de Dios, tiene las facultades, Dios le ha dado las facultades para reconciliarse con cualquier persona, sea lo que sea, haya hecho lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos pide que nos arranquemos raíces de amargura, rencores, que no le tengamos rencor a otra persona, que no odiemos, que hagamos las cosas de manera que agraden a Dios. Y dentro de las cosas que agradan a Dios, pues no está el que yo tenga rencilla o repudie o odie a otra persona, mucho menos a mi pareja, ¿sí? Entonces, bajo esa instrucción es que esta palabra aplica. Ahora, todos nos hemos casado cuando éramos inconversos, perfecto, listo. Ahora estamos pidiendo a Dios por ese matrimonio para que Dios, ahora que estamos caminando con Él, ¿sí? Nos bendiga ese matrimonio y empecemos a caminar como pareja, cumpliendo con estas condiciones que Dios nos está dando ahora. Porque así mismo, como dice su palabra, que así como nos llamó, nos queremos, si nos llamó casados con el inconverso, cuando éramos inconversos, pues vamos a empezar a bendecir ese matrimonio, vamos a empezar a caminar con Dios. Ujú. Si yo soy la esposa, entonces yo voy a empezar a orar para que mi marido se convierta. Si yo soy el esposo, pues voy a empezar a orar para que mi mujer se convierta, ¿sí? Y empezar a caminar bajo los argumentos de Dios. Porque una pareja inconversa, pues va a tener muchísimos problemas, porque no van a estar guiados por la voluntad de Dios. No se le puede exigir a una pareja inconversa que haga las cosas como dice la palabra de Dios en este momento. Ujú. Esas personas no van a hacer eso ni a palo. Esas personas van a decir, no, pero yo con este que me pega, que me la pasa cachoneándome, que yo no sé qué, yo con este yo me separo, me voy, chao. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está cimentado bajo la palabra. Ahora, una pareja que está cimentada bajo la palabra de Dios y se le presenta una situación difícil, hombre,
lo primero que vamos a hacer es recurrir a Dios para que nos dé fortaleza, para que nos dé el entendimiento, para que nos abra los ojos para poder nosotros decir qué vamos a hacer, cómo podemos resolver el conflicto y no simplemente irse a la fácil, como dice más de uno, al divorcio y a la separación, sino que vamos es a hacer las cosas conforme a Dios. Pero eso quería aportar. Muchas gracias. Amén, hermano Daniel. Muy bien. Pastor, disculpa una pregunta. El versículo donde dice en la primera sesión que usted dijo que es sometida ¿a qué? A servidumbre. servidumbre. ¿Qué versículo es? Primera de Corintios capítulo 7, versículo, ese está en el 20. Versículo 15. Corintios 7:15. La hermana María Eugenia tenía también una pregunta. La hermana María Eugenia de Terranova. Sí. No, yo quería opinar, pues lo opino yo, no, pero déjame decir lo que está ahí. Cuando no le entendamos a usted lo que dice, pues yo creo que uno puede buscarlo y leerlo, ¿no? Sí, claro, pero pues, si puede hacer la pregunta aquí, hágala porque sirve para que todos, para la edificación de todos. No, está muy bien, así que pregunta. Era sobre esa opinión, que cuando no le entendamos a usted, pues yo creo que no lo lee. Sí, pero lo que se trata es de que entiendan aquí, que todo quede claro aquí para que no, de pronto usted no vaya a leer de otra manera, otra cosa y lo vaya a entender de una manera diferente. Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Está todo claro ahora sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿El hermano Daniel? ¿Siga? No, ¿sí? La hermana, No, María Mérita también era. La hermana María Mérita fue la que levantó la mano. Siga, hermana María Mérita, por favor. Muchas gracias, ministro de Dios. Para toda la amada iglesia, hermana María Eugenia hizo una intervención sobre que un cristiano de otra congregación la esté pretendiendo. Una de las formas que verdaderamente es un verdadero cristiano de Dios tiene que entrar bajo señorío, bajo gobierno. Un hombre que dicen que es evangélico y comienza a conquistar a otra persona e invitarla a una cosa y a otra, esos son el mismo demonio en cuerpo, ¿sí? Y nosotros como iglesia, aunque hemos parido, aunque hemos vivido y hemos vivido con muchos, y hemos tenido muchos hijos, nosotros en el Señor tenemos que comportarnos como la niña de los ojos de Dios, ¿sí? Como la niña de los ojos de Dios, y somos niñas, somos iglesia, somos esposa del Señor, y cualquier hombre no va a venir a querer hacer lo que da la gana y entrar porque da tal cosa, no, tiene que entrar bajo señorío. Por lo mínimo, reconociendo si él está sujeto a su pastor, y acá como usted como iglesia acá Renacer está sujeta a su ministro. Esa es la una parte. La segunda parte es los matrimonios que se den aquí en la tierra, sea permitido o sea la voluntad de Dios, es matrimonio que Dios lo acepta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos su propia voluntad para decidir con quién se va a casar, ¿sí? Ahora, le cuento una experiencia. Cuando yo recién conocí del Señor, yo
conocí del Señor, estaba casada. ¿Y qué decían en la iglesia donde yo me congregaba? No, usted se puede casar porque usted se casó en la iglesia católica, ¿sí? Y había un joven ahí de la iglesia que también decía que sí, yo me podía casar. Y otra hermana también me decía que yo sí me podía casar. Yo le dije lo siguiente, ese tema de casarme o no casarme, eso le corresponde a Dios. Y yo me quedé solamente en el servicio del Señor y no di paso de casarme con la persona entilla que estaba ahí dentro en la misma congregación y quería pretender casarse conmigo. Para resumir, al tiempo él se salió y se descarrió. Al tiempo mi esposo murió, ¿sí? Y yo quedé libre, pero sigo aún todavía esperando que sea el mismo Dios y es la perfecta voluntad. Si hasta este tiempo no ha habido, no Dios no lo ha querido, es porque Dios no me quiere mantener sola. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Es que si alguien se casó inconverso y se ha separado y que hoy en este momento tiene otra pareja, un ejemplo, está en fornicación adulterio, ¿sí? No se puede pensar casarse nuevamente, porque si nosotros nos vamos en el libro de Corintios, el mismo Pablo recomienda que si en caso de que hay mucho pleito entre matrimonio, es mejor separarse, pero no casarse. Entonces, una de las recomienda conforme a la experiencia que yo he tenido en el reino de los cielos, es el que está casado, es mejor quedarse quieto hasta la respuesta que Dios dé. Porque aquí en esta tierra el diablo pone mucha facilidad para que la iglesia mismo siga en el pecado, siga en la fornicación y el adulterio. Yo que recomiendo en el nombre de Cristo Jesús, porque está en adulterio, está en fornicación, es pecado, es derribar el fruto de lo que produce el pecado, que es la iniquidad, ¿sí? Es la iniquidad que toca que derribar para que la amada iglesia sea libre de pecado. Eso nomás quería como recomendar, pero en sí no es, en sí no es recomendable que una persona se haya casado, esté viviendo con otra persona, porque eso es adulterio y fornicación. Y lo que dice la Sagrada Escritura, los que están en fornicación y adulterio no heredarán el reino de los cielos. Muchas gracias, amada iglesia. Está el micrófono abierto. El mío está el micrófono abierto allá. Ya le doy la palabra a la hermana Ruby, luego la hermana Marisela y luego la hermana Alessandra. Pero primero, bueno, ahí hay algo que la hermana Marisela dijo que toca aclarar, ¿sí? Con respecto a el adulterio y la fornicación de los que estaban antes casados, y ahora vamos a ese punto, pero creo que no alcanzamos a verlo. Y eso lo vamos a responder, vamos a cerrar toda esta enseñanza con una pregunta que le hizo el pastor René sobre la situación de algunos hermanos y sobre varias preguntas que hicieron, y para el próximo viernes vamos a buscar esa respuesta y allí va a estar la aclaración de eso que dice la hermana María. Entonces ahorita voy a decirles a todos, porque creo que es lo que van a preguntar varios, y primero sigue la hermana Ruth y ya, entonces terminamos de hablar. Así que la hermana Ruth, luego la hermana Marisela y luego la hermana Alessandra. Por último, Mari.
Bueno, yo a la hermana Marisela. Sí, hermana Ruby. Tiene el micrófono cerrado. Hermana Ruby. ¿Puedo hablar? Ya, siga, hermana Ruby, claro que sí. Bueno. Según lo que a mí me dice el Espíritu Santo, es que en el principio en Génesis, Dios instituyó un matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿sí? Que no existe el matrimonio entre mujer y mujer y hombre y hombre. Esa es la primera parte. Cuando habla de unirse en yugo desigual, está hablando de uniones con personas que no son creyentes, pero como usted, pastor, decía, y la palabra dice, puede ser que uno pueda ser testimonio para salvación de la esposa o del esposo, que es inconverso. Y en yugo igual es cuando las personas están ambos bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo, ¿sí? Que ya es donde es el yugo igual, donde es a través de la fe, la misma fe, que se comparta la misma fe, la misma creencia. Ese es mi aporte. Y lo de darle carta de repudio también es por, como dice la palabra, por cuestión de fornicación. Y sí, mejor cuando uno ya está en la palabra y se separa, es mejor quedarse solo. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Ese es mi aporte. Sí, bueno, muy bien, hermana Ruby, así es. Bueno, sigue, hermana Marisela. Bueno, pastora, me corrige a ver si yo entendí bien hasta ahorita, porque a ver, en las dos excepciones que hay para poder separarse, de igual manera, o sea, por donde coloquemos la cosa, de igual manera, la persona, si se separa y se junta con otra persona, no lo puede hacer. O sea, eso no va a agradar a Dios. En las dos excepciones que están, Ninguna de las dos va a agradar a Dios. Por causa de fornicación, igual tampoco no se puede porque va a adulterar. No se puede casar con otra persona. Entonces, hasta donde yo, pues, el resumen, pues, que yo entiendo ahorita, que es mejor o no se case, quédese separado, separado no, quédese solo, o obviamente si se va a casar ya sabe lo que hay que hacer, lo que pasa, o sea, que no se puede separar de su esposo, de su esposa, sino que tratar de, conforme a la palabra, trata de solucionar ese problema que se está viviendo en el hogar. Pero por donde yo miro las cosas, el tema, pues, es que o sea, es desagradable para Dios que uno se junte con otra persona ya habiéndose casado y que por lo menos uno dice, ya se divorció, pero en realidad para Dios no es agradable. Hasta ahí, pues, bueno, sí, ahorita les hago una aclaración. Siga, hermana Alessandra, y luego el hermano Daniel. No, yo solamente les iba a decir que yo no le entendí nada de lo que dijo el hermano Daniel. Me confundí. ¿El hermano Daniel? Bueno, para eso ahorita les voy a hacer una aclaración. Hermana María América. ¿la hermana qué? María América. ¿María América? Que la hermana María América. Bueno, precisamente allí es donde voy a aclarar. Siga, hermano Daniel. A ver, pastor, precisamente lo que... Pero ese momentito, es que creo que, no sé si es por lo que están con dos o tres... ¿El retorno? Sí, A ver, aquí.
¿Me escucha allí? No, te escucho. Pues ahí, no sé si... Sí. Siga hablando. No, precisamente lo que el hermano Daniel explicaba y decía que cuando eran esos matrimonios acomodados, que uno les dice que es porque a mí me interesa, porque yo estoy, porque por la fama, bueno, por todo lo que sea. Mire que aquí en el que estamos, aquí en Mateo 19, ahí en el versículo 10 que los discípulos dijeron que si es así, la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Pero mire que en el mismo versículo 11 se le da la respuesta. Y es lo que decía, el matrimonio que es dado por Dios, eso perdurará, y aunque se separen al final llegan a ser unidos. Dice allí en el 11, entonces Él les dijo, ¿quién? Jesús. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, aquellos que el matrimonio es directamente por Dios, por ese amor, porque se conocieron desde novio, desde joven, en qué edad, y se amaron y se respetaron y dijeron, vamos a formar nuestro hogar, vamos a constituir esa sociedad, vamos a tener nuestros hijos, todo. Ese matrimonio, aunque uno de los dos haya cometido el error, créaselo que al final ese matrimonio va a recuperarse, va a restaurarse, porque es matrimonio dado por Dios. No a todos los hombres, no a todos la mujer, no a todos matrimonios que se casen por conveniencia, o estoy al lado de un hombre o de una mujer porque me conviene, porque así es que yo quiero vivir. Por eso, esos matrimonios no son duraderos, y como dice la hermana Marisela, es un matrimonio de un hogar que está en pecado, porque la fornicación, el adulterio no lo permite Dios, el divorcio no lo permite Dios. Dentro de las leyes terrenales, no sé si en la Iglesia Católica, pero en lo que yo he oído de la parte de derecho, es que donde hay anulación de matrimonio, que no lo habla la Sagrada Escritura, por eso le digo que son leyes terrenales, y no sé si en el Vaticano tiene leyes, porque ese matrimonio anulado directamente desde el Vaticano, o sea, el Papa, cuando esa persona es perjudicada en su honra, en su honor físicamente. Ese matrimonio, si se solicita, si es, por ejemplo, una persona, o que el marido, que la mujer la arrastró a esa persona a la cárcel, la arrastró a vicio, a una vida desordenada, una vida que la perjudicó su vida personal de ella, de esa persona, ese matrimonio sí se anula. Pero les estoy diciendo que en leyes terrenales, en la Sagrada Escritura, habla solamente de fornicación o de adulterio, de que si la mujer pues comete alguna de esa fornicación, ¿no? Pero no lo veo en las otras, pero en las leyes terrenales ese matrimonio se anula, es anulado directamente de allá del Vaticano, en los matrimonios católicos. Pero los matrimonios, el matrimonio que es de Dios, esos matrimonios tarde o temprano se unirán, serán unidos, porque es dado por Dios, es porque Dios es que los ha estipulado, Dios es que ya los ha traído, ya con ese propósito de que usted y usted de tal familia se van a casar, ya van a formar esa sociedad. Quería nomás aportar eso conforme a la Sagrada Escritura, que les da la respuesta Jesús. Aquí Jesús les da muy claro y les da la respuesta. No todos son capaces de recibir este mandato, ya esto, sino aquellos a quienes es dado. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermana. Ajá, muy bien. ¿Alguien más ha levantado la mano? No lo veo. Bueno. Yo la había levantado. Siga, hermana. Pues no sé, lo que yo, en las dos condiciones,
Ahí dice que también cuando alguno de los dos ha sido maltratado física, mental, emocional, económico la pareja, pues sea el hombre o sea la mujer. Ajá, cuando ha sido sometido a esclavitud, ha estado sometido a esclavitud, ahí sí se podría hacer lo del divorcio. Ya que es en el capítulo, en el versículo 15. En el capítulo 7, versículo 15, primera de Corintios, ahí dice claramente cuando, sí, porque si el hombre maltrata, abusa de la mujer, mejor dicho, entonces ahí ella podría solicitar el divorcio. Y lo mismo, pues, lo contrario, ¿no? Si la mujer maltrata, abusa del hombre, pues también se podría dar en este caso el divorcio. Bueno, sí, pero bueno, hay que tener en cuenta y lo que dijo el hermano Daniel ahora. Bueno, primero que todo hay que dejar claro dos cosas. Matrimonio, un matrimonio de Dios, y para este caso que la hermana Betty está diciendo, es un matrimonio en yugo desigual. Solamente de que ya es yugo desigual, ahí vemos que no era el propósito de Dios. Así es. Entonces, para el matrimonio que es de Dios solamente hay una excepción, que es el adulterio. El adulterio, que realmente es la fornicación, ¿no? El adulterio, perdón. Y para este caso, estamos hablando de esos matrimonios en yugo desigual, ya con un no creyente, ¿sí? Y para esa condición, mire, vea que es especialmente, vamos a verlo a leer. Mire que dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano de la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, ¿sí? Recordemos y mire que por eso en el versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Hay personas que luego de ver el proceder de ese hombre o de esa mujer creyente, pueden rescatar a ese incrédulo y llevarlo a la credulidad, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. No es que ya ahorita todos van a salir a divorciarse o a separarse o a del yugo desigual, ¿sí? Porque recordemos que por eso nos dice, eso ya son casos extremos, ¿sí? Son casos extremos en los que se opta por esta opción, ¿sí? Porque por eso dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y más atrás dice, por ejemplo, en el versículo 12, que dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Igualmente en la mujer, en el versículo 13, y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, ¿sí? Es para ese caso en el que son extremos y que ya definitivamente no se puede vivir con esa persona, es que se separan. Amén. Amén. Y ahí en ese caso quedarse solo. Esa va a ser la conclusión que les voy a llevar, pero es que quiero, antes de llevarlos a la conclusión, que la conclusión es clara, es precisa, es concisa, es lo que es, ¿ya? Y es en lo que debemos estar todos, no estar enfrascados en que si es, si no es, si me separo, si no me separo, si voy, si vengo, si no. La conclusión es algo que no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Nada que tiene que ver con las relaciones, sino que la
en los últimos tiempos, ya no hay más tiempo, ¿sí? Y cuando no hay más tiempo, no debemos estarnos preocupando por cosas que son, en última, son insignificantes con respecto a lo que nos espera allá con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el versículo, aquí mismo lo dice, que donde estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 7, ¿sí? Pero quiero aclarar, lo voy a hacer sin llegar a los versículos porque ya lo hemos visto y vamos a verlo el próximo viernes con la proyección que voy a dar de la respuesta que dio el pastor René. También está muy claro esa parte, ¿sí? Pero les voy a decir, por ejemplo, lo que dijo ahorita la hermana María Mérita, hay que tener en cuenta. Antes, todo lo que hicimos antes de convertirnos a Dios, antes de ser. Se les fue la señal. Se le fue la señal. Parece que se desconectaron. Hola, hermano. Ya, amén. Gracias, hermana Betty. Ya nos hizo caer en cuenta la llamada que nos habíamos desconectado. Muchas gracias. ¿Hasta dónde me escucharon? Porque estaba inspirado respondiéndoles sí. Ay, no. Hasta lo de la conclusión, que nos iba a decir la conclusión con respecto a lo que la hermana María Mérita había dicho sobre el principio del matrimonio. Bueno, entonces la conclusión, no sé si alcanzaron a escuchar que yo les dije que la conclusión no tiene nada que ver, que está aquí mismo en 1 Corintios capítulo 7, pero que no tiene nada que ver con matrimonios, ni con divorcios, ni con separaciones, ni con yugos desiguales, ni con nada de esas cosas. La conclusión al final es de que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para dedicarle a esas cosas que son pequeñas para lo grande que nos espera allá en el reino de Dios, para lo grande que nos espera allá con nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo vamos a ver que ahí lo dice. Pero que sí les voy a hacer una aclaración con respecto a si una persona estaba casada antes, se divorció, se casó con otra persona y luego de ese tiempo llegó a los pies del Señor. ¿Sí? Y ¿ahí sí me están escuchando? Perfecto. Bueno, muy bien. Y es de que todo eso de ahí para atrás es perdonado, todo eso de ahí para atrás es borrado. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Llegamos en una condición de que puede que hayamos estado en adulterio antes, pero en Mateo, en 1 Corintios capítulo 7, vemos una parte donde dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Sí? Aplica, si fui llamado en un matrimonio que había pasado antes de matrimonio y me volví a casar,
Pregunto, ¿aplica o no aplica? Señor, ¿cómo fue la pregunta? Si yo estuve casado antes, mucho tiempo antes, digamos hace 20 años, me separé hace 18 años, me volví a casar hace 16 años y apenas ahora tuve el encuentro con Dios, me arrepentí de mis pecados, recibí a Cristo como mi Salvador, como mi Señor. ¿Qué pasa en esta situación? Aplicando este versículo, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pues considero yo que Dios ahí lo perdona a uno porque si por lo menos yo me volví a casar y ahorita estoy conociendo de Dios, pues estoy en el estado en que me conocí a Dios, que es con el nuevo matrimonio. No sé. Correcto. Correcto. Y en el versículo 21 continúa diciendo, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Amén. Y versículo 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Sí? Y entonces, por eso les digo, eso lo vamos a ver más al detalle el próximo viernes con la respuesta que hay sobre eso por parte del pastor René. Pastor, una pregunta en esa parte. Sí. O sea, cuando uno, bueno, todo, ya sabes, Dios lo perdona a uno y todo, ¿no? Pero es cuando uno recién conoce a Dios, entonces se queda en el estado que está, ¿cierto? Sí. Pero entonces no aplicaría si yo ya lo había de pronto conocido y me aparté de Dios, pero yo ya conocía la palabra. Me aparté muchos años de Dios, mucho tiempo de Dios, digámoslo así. Y entonces otra vez vuelvo al camino de Cristo, pero digamos que en esa, ¿cómo se dice? No sé, descarriada, me volví a casar. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Usted me hizo entender la pregunta? No. Creo que no la entendí muy bien. Porque o sea, yo la veo igual como a lo que el ejemplo que les había dado, pero dígamelo. Explíqueme. O sea, que yo ya he conocido la palabra, ¿cierto? O sea, porque es que dice que uno se debe quedar en el estado que está cuando, o sea, que uno ya ha conocido a Cristo. Pero resulta que cuando yo me casé por primera vez, yo conocía de la palabra, simplemente es que me aparté de Dios y me volví, y en esa apartada de Dios me vuelvo a casar. Y después, después vuelvo a reconciliarme con Dios. Ya le entendí. Muy bien. Allí esa pregunta está como para también otra enseñanza, pero se la voy a dar así, se la voy a responder por el momento así. Seguramente, cuando esa persona antes que supuestamente había conocido a Dios, realmente no lo había conocido, no había tenido ese encuentro verdadero, ese encuentro real con Jesucristo. No había creído realmente, porque cuando una persona ha creído suceden muchas cosas, que eso es lo que vamos a ver en la respuesta que le dé a esa pregunta. Está muy buena, mi amor, por favor, apúntala. Porque es que me acordé en la palabra que dice que cuando uno, ¿cómo es que? Uno ya conoce de la palabra, ya la conoce y entonces Dios ya lo ha perdonado a uno, pero entonces uno vuelve a pecar, o sea que ya no hay deliberadamente. ¿no? Eso, ya no hay más sacrificio para, ¿cómo es que? Bueno, no recuerdo exactamente bien la palabra. Sí, ahí hay que tener en cuenta la situación específica de cada una, si recibió ese mandamiento, si lo tenía claro, si pecó deliberadamente, si
si realmente estaba convertido, si era creyente. Sí, por eso le digo, esa pregunta está como para otra prédica. O sea, en este momento se me extendería mucho responderle eso. Entonces, esperemos la sabiduría de Dios para responderle. Amén. Pastor, una Responderle preguntita. completamente. Ya un momento, hermana María Eugenia, sigue el hermano Daniel y sigue usted. Hermana Elba. Se le fue, se le secó, se le cerró. Se cerró el micrófono. ¿Sí? No. Sí. Ya va. Fue que se cerró el micrófono automáticamente. Entonces, cuando se conoce ya de la palabra, llegan las personas que se han casado con una adúltera o con un adúltero y llegan al camino de Dios. Y si Dios ya los tiene para un servicio, un llamado específico a los dos, gracias a lo que automáticamente a través de la luz de la palabra y por el Espíritu, los dos se ponen de acuerdo y se separan de cuerpo. Se separan de cuerpo, o sea, la parte mariscal la separan. Pueden vivir en el mismo techo o puede estar, si tiene su casa, el uno de sus padres, se separan, pero continúan haciendo la obra hasta que Dios ordene y les arregle el llamado, les arregle la situación de ellos dos. Si tiene el llamado los dos, porque de eso sí he visto la testificación de hermanas y que ellos han servido al Señor, pero ya por la palabra se separan de cuerpo y teniendo hijos ya. Y mire que eso les ha traído bendición, que sus hijos les sirven, sus hijos todos en el camino de Dios, trabajando como pastores, el papá sometiéndose a la autoridad de esos hijos como el pastor, todo, y mire que al final Dios soluciona ese problema y lo único es la muerte, ¿no? Es quedar viudo o viuda, y eso Dios lo ha hecho. Por eso cuando la hermana María Emérita me dice que tenía un pretendiente del lógico, le dije a ella que ese hombre no le convenía. Yo no sé por qué a Dios le hablo de esas cosas así, pero es que Dios me muestra que no le conviene. Pero yo le dije, si el problema es por estar casada, es que usted no se casa y Dios va a solucionar ese problema. Y se espera hasta que Dios vea cuando le manda el esposo. Pues como al mes se oyó la noticia que el señor había fallecido, lo habían asesinado, ¿ya? Entonces Dios soluciona, pero se somete a la palabra y a decir, el amor de Dios está por encima de cualquier otro amor, y los dos se ponen de acuerdo. Yo amo más a Dios que a usted, mija, y la mujer también, yo amo más a Dios que a usted. Separémonos de cuerpo y eso no nos va a impedir a seguir haciendo la obra. ¿Por qué? Porque ya cortaron ese pecado de adulterio y fornicación. ¿Y? Entonces, es eso, es someterse a como lo ha llamado, sí, que él ya sabe, y espérese. Pero no es que espérese que sigan no, espérese que con la palabra yo los separo. El que no cree, pues seguirá ahí con el pecado y ahí sí es grave. Amén, pastor. Amén, muy bien. Cuando Dios tiene un propósito con un matrimonio, puede pasar lo que sea, puede haber las situaciones que sea, y al final ese propósito se va a cumplir. ¿Sí? Ya les hemos dicho que tenemos ese ejemplo. La hermana Lorena estaba en yugo desigual, ¿sí? Ella le creyó a Dios, ella, a pesar de muchas circunstancias, de muchas cosas que le hablaban, muchas
cosas que les decía, muchas cosas que ella veía, ella se paró en la palabra de Dios, ¿sí? Y pudo ver el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado. Ya, eso es lo bonito, lo bueno de caminar con Dios, de hacer las cosas como a Dios le agradan. Uno llega a ver el cumplimiento de la palabra de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Es en esos casos que uno ve ese cumplimiento. Pero si en este caso que de la hermana Lorena, si ella en ese hubiera estado como niña fluctuante de aquí para allá, haciendo y deshaciendo también, desobedeciendo, seguramente nunca iba a poder llegar a ver ese cumplimiento de esa palabra. Amén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a llegar a la conclusión, a lo que les quiero decir para que cerrar ya este capítulo. Y con la prédica del próximo viernes, con la enseñanza del próximo viernes del pastor René, que la voy a proyectar. Una pregunta, pastor. Siga, hermana María Eugenia. Pastor, quería hacer una pregunta, es que cuando un justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta, ¿Dios lo perdona? Sí, cierto. Que Sí, cuando señora. cuando uno echa un paso hacia atrás, porque somos débiles, el único fuerte fue Jesucristo, que fue aquí en la tierra, que dejó hacer todo, y él no se defendió teniendo poder. Entonces, uno por lo menos somos humanos, ¿cierto? Entonces, yo quería decirle que mi obstáculo mío que yo he pasado, porque yo he pasado por cosas duras, muy duras, pero ahí estoy en pie con mi Cristo porque me ha fortalecido grandemente al Señor. Amén. Que hay veces hay que botar la toalla, desmayar, me he agarrado de sus manos y me he levantado y salido en adelante. Entonces Amén. yo le digo, pastor, que en el amor de Cristo y la honra y gloria y alabanza sea para Él, cuando un cristiano hay veces muchas luchas, trata y desmaya y se abre del camino del Señor, porque a veces encontramos obstáculos grandes, y como somos débiles, no, pues uno también se cansa, uno es de carne, decimos por lo menos, porque a mí ya me pasó. Y ahí echado un pie atrás, me he retirado como lo dije en el WhatsApp que mandé al grupo. Y Dios me ha seguido guardando porque aún no allí iba a la iglesia, pero nunca me alejé de la Biblia, leer, orar, todo eso. Entonces mi Dios, aunque yo no iba a la iglesia, siempre me estuvo guardando allí, me estuvo guardando. Y cuando uno peca y se arrepiente, yo creo que para Dios es un inmenso amor que llega en ese momento, porque cuando Dios nos ama y nos llama hijos, no quiere que ese hijo de su mano se le vaya. ¿Sí? Y entonces uno cuando otra vez llega y retoma su camino, yo creo que hay fiesta en el reino de los cielos. Porque esa persona volvió otra vez a tomar su espada para seguir cortando lo que le estorba en el momento. La cosa es no desmayar, no quedarse ahí, sino que volver a retomar la misma brisa y la misma fuerza y seguir otra vez. Porque yo lo digo con experiencia, porque a mí ya me ha pasado y yo he sufrido porque a la hermana Carmen, mi madre Carmen, la hermana Emérita, sabe que el barrio que yo vivo es una lucha tremenda, y hay pasado por lo menos pisando, cortando todo porque estoy agarrada de Cristo, que es el grande, el que tiene el poder, que me fortalece y me guarda de todo mal. Entonces yo le digo, escuchen los hermanos que estamos conectados, que se los digo por experiencia propia, que yo ya lo he vivido, la vez que me retiré del camino del Señor y otra vez lo volví a tomar y mi Dios aquí me tiene en pie, aquí me tiene fortalecida y gracias a Él respiro en esta tierra porque no estuviera agarrada la mano de Él donde estuviera
a donde estuviera, mejor dicho. Siempre existía en este mundo. Y entonces, hermano, yo les digo con el amor de Dios, que Dios, si uno se sale y otra vez retoma su camino, me dio otra vez, lo vuelve a agarrar y lo vuelve a llamar hijo, porque Dios es un Dios de amor. Amén. Amén, hermana María Eugenia, muy bien. Y eso que dijo ahí la hermana María Eugenia, lo vemos en Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pero hoy estamos haciendo vigilia sin querer, sin haber dicho que íbamos a hacer vigilia. Pero creo que todos están aquí con mucha expectativa sobre este tema porque había muchas dudas sobre esto y precisamente por eso hice toda esa introducción de todos estos viernes porque sabía que al llegar aquí iban a salir muchas preguntas y muchas inquietudes y muchas cosas que decir. Y como les venía diciendo, Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Jesús vivió en carne propia todas las cosas por las que pasamos, todas esas tentaciones, toda la carne queriendo hacer el pecado, toda la carne queriendo buscarle las tentaciones, los placeres, buscando todo lo que tiene que ver con el pecado. ¿Sí? Jesús pasó por todas esas cosas y él, mire que ahí dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, él no pecó. Él no cayó en ninguna de estas situaciones que nosotros sí caemos, pero él entiende, ¿ya? Él entiende porque él las vivió y él sabe lo difícil que es para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, ya por último, entonces ahora sí el resumen de la conclusión de toda esta enseñanza, de todo esto que hemos visto, de todo esto que hemos aprendido, la vamos a ver se me perdió. Hermano, yo era la última. Siga, hermana María Eugenia, mientras. Te cuento que con esta mensaje que tocó el tema de hoy, que es más como yo pensaba sobre la relación, o sea, como dice usted, no sé qué fantástica bobada, pero por ejemplo, yo la pensaba acá en el mundo, parecía quinceañera, cómo tomar otro hombre en mi vida, ahora en la religión del Evangelio, ahí sí que como lo pueden tomar. Hermana, no se escucha bien, se escucha como lejos. Sí, es que ya está hablando desde un parlante. ¿Cierto, hermana María Eugenia? Sí, ajá. Dígale que si ahí me escucha. Se la escucha mejor. Bueno, estaba diciendo yo que si acá en el mundo yo estaba más confundida sobre la relación pues con un hombre o algo así, ¿no? Que eso no me interesa porque Dios sabe que pues por el momento no estoy sobre detrás de eso, pero entonces ahí ya quedó más, como con más temor y confundida para en la religión nuestra, porque si acá en el mundo la temía, acá peor, porque pues acá ya la cosa es hay más santidad, tenemos que ver las cosas como Dios manda, con la persona que Dios nos ponga en el camino. Bueno, aquí ya, como dice el dicho, el día que me toque a mí, me tocará que pedir auxilio a Dios y a ustedes como pastores, porque a veces estoy confundida yo. Bueno, hermana María Eugenia, bueno, sí, precisamente esto también es
no es genérico, o sea, cada persona tiene una situación diferente, ¿ya? Y es importantísimo que en cada una de las situaciones busquen la orientación, la guía del Espíritu Santo, la guía de su pastor, la guía de Dios para tomar esas decisiones tan importantes en la vida de cada uno. Vamos ahora sí al versículo 29. Ahí donde estamos, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. Vemos que estamos ahí mismo, ¿no? Vamos a volvernos un poquito, vamos a volvernos al 27 para que veamos que estamos hablando del mismo tema, ¿no? Dice, estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, ¿sí? El tiempo es corto para nosotros quedarnos allí estancados en que si ya Dios me lo va a dar, si ya Dios me la va a dar, si es que con el que estoy es, si es que con el que estoy no es, si es que debía haberme divorciado antes, si es que debería aprovechar otra oportunidad. No, el tiempo es corto, hermanos, ¿sí? Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, o sea, son cosas que pasan a un segundo plano para los que tenemos la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, para los que tenemos la mirada puesta en el reino, para los que tenemos la mirada puesta en llegar a los pies allá, en el tercer cielo, ya al estrado de nuestro Dios. Amén. Y aquí continúa diciendo, y los que lloran como si no llorasen, o sea, no es importante si lloramos, si pasamos por... Ya los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, todo esto va a pasar, todo esto, esas situaciones, eso es efímero, ¿sí? Sigamos teniendo nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La hermana Lore. Bueno, es que yo hace 8 días fue que les contaba algo. Bueno, lo que hice. Que yo conocí al Señor. O sea, tuve el encuentro o Dios se reveló a mi vida cuando Henry Steven tenía 8 meses de nacido. Y mire que cuando pasó todo eso, yo no le pregunté a Dios si Henry era o no era la persona que él tenía para mí, que no sé qué. O sea, mire que yo lo que hice y que es lo que él espera de nosotros, que no estemos aquí pensando, porque yo veo que perdemos como mucho tiempo en eso. Entonces, ese día, lo que yo hice fue humillarme, pedirle perdón a Dios, y yo, Dios mío, perdóname, porque ahora entiendo, o sea, muchas veces te dije que se haga tu santa y perfecta voluntad, pero resulta de que yo hacía realmente lo que yo quería, hacía lo que a mí me parecía. Señor, perdóname, y de ahora en adelante realmente quiero hacer tu voluntad. Dime qué hago, o sea, en todas las áreas, y el Señor sabía que yo estaba dispuesta a hacer conforme Él me dijera. Y así fue como, o sea, esa fue mi oración. Esa fue mi oración. Y a los 8 días, o sea, bueno, a los 8 días yo tuve la respuesta
o fue que él me habló acerca de Luis Henry y de todas esas cosas. Pero yo de eso a él no le pregunté. O sea, entonces, y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y que aún él habiéndome respondido eso, que creo que el pastor nos ha dicho en muchas ocasiones y que es así, es que a mí la felicidad no me la da un hombre. A mí la felicidad no me la da una mujer. Si yo me lleno, si yo me enamoro del Señor Jesús, si yo me enamoro de Él, ya voy a estar plena. No, ya. Bueno, yo tengo mi esposo, yo tengo mi esposa, pero no significa que por lo que pasa es que nosotros en nuestra necedad nos atamos con los dichos de nuestras bocas, entonces empezamos a decir que yo sin esa persona no vivo, que si esa persona me deja yo muero, yo no sé qué, no sé cuánto. No, con el Señor las cosas no son así. Si yo me enamoro de Él, mire que Él va a empezar a ordenar todo. Si yo llegué al Señor primero y mi esposo no se ha convertido, le aseguro que si usted se enamora del Señor, si empieza a hacer la voluntad de Él, a buscar a Dios como si no tuviera esposo, no significa que va a descuidar al esposo, que no, sino que le va a dar el primer lugar a Dios. Le aseguro que el Señor trae a ese esposo, como dice la palabra, lo va a santificar. Si yo en este momento estoy en un pecado, llámese adulterio, llámese fornicación, vea, si yo me determino a apartarme de ese pecado, a cortar con eso, el Señor me va a mostrar a mí lo que realmente quiere. Entonces, realmente aquí lo importante, digo yo, es que nosotros busquemos es a Dios, nos enamoremos de Dios, le demos el primer lugar a Él y así vamos a ver la palabra, la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque es que eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces allí es donde vamos a ver las añadiduras. Pero si nos enfocamos en esa parte, porque yo digo, oiga, Dios mío, definitivamente hoy en día estamos como muy vacíos, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque no estamos dándole ese primer lugar a Dios, entonces estamos pensando allí, buscando llenar esos vacíos con las personas y las personas nunca van a poder llenar esos vacíos. La plenitud la vamos a tener, la llenura la vamos a tener, es solamente con el Espíritu Santo, buscando a nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para decir. Muchas gracias, hermana Lorena. Por eso es mi ayuda idónea, vea. Gloria a Dios. Ay, pero creo que había desconectado. No. No, aquí están. ¿Me escucharon? Uy, yo iba a decir toda esa inspiración de la hermana Lore. Bueno, muy bien, mira. Excelente. Mira que yo había pensado en decir eso, pero se me pasó, pero vean, para eso está mi ayuda idónea, vean. Por eso es mi ayuda idónea, vean. Gloria a Dios. Bueno, creo que ya quedamos. Aunque sea inconverso la persona y la ayuda idónea es cristiana, Dios de igual manera pues sí tiene consecuencias, como la hermana Lore dice que tuvo sus problemitas y todo, pero era para el propósito que Dios tenía. El propósito que Dios tenía era de que ella era la ayuda idónea para usted y usted ya estaba elegido para eso. Entonces, aunque era inconverso, lo trajo porque ella tenía que haber orado primero para que usted se convirtiera. Pero bueno, como no lo consultó, pero se llevó el propósito que era. Eso es dado por Dios, no a todo es dado, solamente a lo que Dios quiere. Eso era lo que yo les contaba hace 8 días, que esa fue mi falla, porque yo no le pregunté. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, sí. Yo no le pregunté al Señor, yo no, antes de
no le pregunté al Señor. Yo simplemente me novié con Luis Henry, pero no le pregunté al Señor si él estaba de acuerdo. No, yo no le pregunté a él. Ya, Comenzando que ahí todavía tampoco. o sea, y también les hice la aclaración de que yo ahí no conocía al Señor. ¿Por qué? Yo iba, era simpatizante, o sea, desde que tengo uso de razón, me ha llamado la atención las cosas del Señor, entonces yo leía la Biblia, yo iba a todas las iglesias, yo hablaba del Señor. De hecho, cuando yo conocí a Luis Henry, yo le hablaba de la Biblia, y creía que yo conocía al Señor, creía, pero realmente yo lo vine a conocer al Señor cuando Henry Steven tenía 8 meses de nacido. Ahí fue que vine a conocer al Señor y ahí fue, y ahí fue que me humillé, ahí fue que le pedí perdón, ahí fue que empecé a pedir la guía. Y eso tiene sus consecuencias, porque yo antes no le pregunté, entonces eso tiene consecuencias, tuvo sus consecuencias, y bueno, pero Dios ahí en su infinita misericordia estuvo conmigo, me guardó, y como él decía en muchas ocasiones, o sea, porque el Señor viene y me dice, mire, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto con ustedes, y resulta que mis ojos físicos empezaron a ver todo lo contrario. Entonces, claro, hubo momentos en que yo quise desistir y decir, bueno, Dios mío, pero tú me dijiste esto y resulta que yo empiezo a ver todo lo contrario. Pero ahí estuvo Dios fortaleciéndome, ahí estuvo Dios hablándome, diciéndome, haga esto, haga lo otro, y yo, bueno, Señor, lo voy a hacer. Tal como Él me decía, yo lo hacía y empecé a enamorarme de Dios. Eso fue lo que yo hice, enamorarme de Dios, darle a Dios el primer lugar. Yo le servía a Él con amor, como lo sigo haciendo ahora, porque es que Dios es nuestro todo. Entonces, eso es. Y bueno, vea, Él en su infinita misericordia me permitió pasar todo ese proceso. Hoy, mire, y como dice la Biblia, se cumple: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora yo le puedo hablar con propiedad, con autoridad a una mujer que esté pasando por una situación igual o parecida a la mía. Le puedo decir, no le digo que Dios va a hacer lo que hizo conmigo, no, porque todos tenemos propósitos diferentes. Le digo, humíllese ante el Señor y sea cual sea la situación, Dios va a poder obrar un milagro. De eso sí estoy segura. Entonces, el hermano Daniel está, Siga, hermano Daniel. que me corta la inspiración. Es la hermana Elba, creo. Ah, bueno. Muy bien, sigue. No, no. Sí. Mm. Mm. Duro, sí. Ujú.
Amén. Gloria a Sí, Dios. gloria a Dios. Sí, así es. Bueno, muy bien. Bueno, hicimos vigilia. Oiga, nos fuimos hasta las 9, pero creo que Toda fue... la noche sin parar. La iglesia está encendida, vea, está con el fuego del Espíritu Santo. Vea. Muy bien. Nadie se ha dormido. Bueno, hermano Pedro ha estado calladito, ¿no? Ya casi. ¿Cómo? Que ya casi se duerme, ya tiene la voz en pijama. Pero bueno, ya terminamos, creo que ya no hay más preguntas, entonces ya sabemos, para el próximo viernes vamos a proyectar. Disculpe, pastor. Siga, hermana. Qué pena con usted. Lo que pasa es que la pregunta que yo le hice sobre la persona que podía estar con alguien que era distinto. Bueno, hermano Pedro. No, el vecino que está aquí, él siempre cuando van a prédica, así, él viene y lo escucha a usted. Dice que jamás le ha hecho la pregunta ni al pastor de él, porque la señora que habla de una iglesia, pero ya como se ha enamorado, se ha pasado de la iglesia de ella a la iglesia que está él. Entonces dice que le nació hacer la pregunta a usted, no se vaya a ver si no. Le nació hacer la pregunta a usted. Entonces, porque y pasa y escucha y dice pues que lo reconoce como un urgido por Dios. Entonces, hizo la pregunta. Amén, gloria a Dios. Ay, bueno, gloria a Dios. Sí, eso son las cosas que solamente hace Dios y